Bien. Por ejemplo, acá vamos a buscar un video, ¿ya? Y vamos a ver todo aquello que he dicho, cómo lo explica. Bien. No se escucha nada. Opa. ¿Qué pasó? Lo tengo, ¿ya? Vamos a ver qué pasa. Sí, en mi... A ver. Está en 82. A ver. No se ocurre, no hay. Está medio mudo esto. Van a ver otro. A ver este de acá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Global TV, qué bueno que estén con nosotros este día. Hoy comenzamos una serie de programas especiales en los que estaremos hablando acerca del estándar ISO 45001 y claro, sus diferencias con OSAS, que es el tema del día de hoy. Para empezar este tema nos acompaña el experto en seguridad laboral, Víctor Ibarra. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Hola, Andrea, bien, gracias. Un placer estar con ustedes. Igualmente, Víctor. Gracias a todos los que están hoy acompañándonos y recuerden que vamos a resolver todas sus dudas a través de nuestro chat en YouTube. Víctor, como es el primer programa que tenemos acerca de 45001 en este especial de este mes, me gustaría si pudieras darnos un contexto acerca de qué trata esta norma. Bien, la norma ISO 45001 es el primer estándar internacional que aborda los requerimientos o establece los requerimientos para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional o en el trabajo, como quiera llamarse. Anteriormente existían otros estándares como el que acabas de mencionar, la serie OSAS, y algunos otros elementos que no eran reconocidos de manera internacional. Esta en realidad es ISO 45000, es la primer norma de seguridad y salud ocupacional que existe en el mundo. Los estándares anteriores solamente se les denominaba series, es decir, eran unos elementos que había que cubrir sin la necesidad de considerar una gestión como tal, sino simplemente cubrir los aspectos de seguridad y salud ocupacional. De acuerdo. ¿Y cuál es el motivo por el que nace este estándar? La necesidad, pues, es muy clara. Hoy por hoy en el mundo existen muchas organizaciones que se encuentran certificadas bajo el esquema de OSAS 18000. Esto porque existía una necesidad de cubrir la seguridad y salud ocupacional, la salud y seguridad de los trabajadores. En el mundo, las enfermedades ocupacionales o los padecimientos derivados de la actividad ocupacional o los accidentes de trabajo representan grandes sumas de dinero para las organizaciones, ¿no?, que deben de pagar por dichas desviaciones, por dichos eventos. Entonces, esto lleva a las organizaciones a mermar las utilidades que pues, son finalmente su razón de ser.
En ausencia de un estándar internacional, se empezaron a adoptar los requerimientos de las diferentes series, una de ellas OSAS 18001-2007. Sin embargo, el Comité Internacional de Estandarización ISO, mediante el Comité Técnico 283, generan la primera norma internacional que abarca o que establece los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional con la finalidad de alinear estos requisitos a los estándares que ya existen, por ejemplo, de calidad, que es muy regular encontrarlo, que es 9001, o ISO 14001, que es gestión ambiental. La estructura de 45000 es compatible en su totalidad con los elementos de un sistema de calidad o uno de gestión ambiental. Entonces, se vio la necesidad de implementar o generar un sistema cuyos requerimientos empataran o coincidieran con las normas ya existentes en el argot de ISO. Muy bien. Y bueno, platícanos cuál es el beneficio entonces de contar con ISO 45001 en relación con OSAS. El beneficio es, yo creo, el más importante, o lo más importante de ISO 45000 en comparación con OSAS. OSAS es un enfoque estrictamente a la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores de cada organización. Para ISO 45000 no solamente es la seguridad y salud ocupacional, sino la parte de gestión, es decir, los beneficios que trae a las organizaciones, a los patrones, el hecho de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, que el mayor beneficio y el más tangible, pues es obviamente el incremento en las utilidades. Cuando existen menos accidentes, enfermedades, los controles, pues seguramente tu prima de aseguramiento se reduce, menos ausentismo, menos enfermedades, menos horas extras. Entonces esto va abonando. Es, yo creo, el beneficio más importante, más representativo entre OSAS e ISO 45000. Muy bien. Y bueno, en caso de que una empresa cuente ya con esta serie OSAS, ¿cuál es el requerimiento que necesitan para alcanzar 45001? Lo primero, creo yo que les podría decir a quienes ya están certificados o ya han implementado un sistema de seguridad y salud ocupacional bajo el esquema de OSAS es, con esto tienen el 85% de ISO 45000. Es decir, todo lo que hicieron en OSAS va a abonar a la implementación de ISO 45000. Hay algunas particularidades en estos conceptos. Por ejemplo, en OSAS no se visualiza de manera explícita la participación del proceso, por ejemplo, de compras. En ISO 45000 es vital incluir el proceso de compras. Okay. En OSAS se habla en beneficio de la organización. En ISO 45000 se habla del beneficio hacia los trabajadores. Finalmente lo que buscas es la salud y seguridad ocupacional, o sea, de los trabajadores. La prioridad es diferente en OSAS que en ISO. El liderazgo es vital. Hoy por hoy en todos los esquemas de ISO, la estructura de alto nivel exige que la dirección de las organizaciones sean quienes rindan cuentas de la eficiencia y efectividad de su sistema de gestión. ISO 45000 no es la excepción, es algo que OSAS tampoco posee. Esos son algunos de las grandes diferencias que existen y que hay que ir ajustando poco a poco entre OSAS y 45. Si yo tengo un OSAS, seguramente tengo controles operacionales en compras, pero lo que no me he dado cuenta es que la gestión de una compra debería incluir conceptos de seguridad y salud ocupacional. Hay quien dice, vamos a comprar
zapatos de seguridad y así participa OSAS en mi proceso o en mi gestión de seguridad y salud ocupacional. Pero la pregunta sería, y bueno, ¿y el zapato que estás comprando realmente cumple con la regulación existente en tu país para que cumpla con las especificaciones de seguridad que le han sido requeridos a ese tipo de calzado? Entonces ya es más a fondo la participación de compras en este concepto. La parte de gestión de riesgo es muy importante. No es un tema ajeno para quienes han manejado OSAS el mencionar esta parte de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Eso en cualquier sistema de gestión de OSAS existe ese término. Sin embargo, en ISO 45001 o en estas normas ISO con estructura de alto nivel, se ha incluido esta parte de la gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque de repente dejamos de lado el alma de todo sistema de gestión. La seguridad y salud ocupacional debe ser siempre una consecuencia de un sistema de gestión. No es la razón de ser el sistema de gestión. La razón de ser del sistema de gestión es generar o incrementar la utilidad de la organización. Esa es la razón del sistema de gestión. La consecuencia de tener un buen sistema de gestión es salvaguardar la integridad física y de salud de cada participante que existe en la organización. Entonces, pues creo que eso es definitivamente marcado o marca una gran diferencia entre lo que es OSAS e ISO 45000. Muy bien. Y es difícil entonces para una empresa, contemplando estos aspectos, migrar pues de OSAS a alcanzar un ISO 45001. No, creo que no. Creo que quienes ya tienen OSAS, como lo comentaba hace un momento, tienen el 85% de ISO 45001. ¿Qué es lo que se va a hacer? Seguramente las organizaciones van a ir agregando, adheriendo información, ¿no es cierto? Adhiriendo información a este sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de OSAS. Le van a ir colocando los adicionales que requiere ISO 45000. Eso seguramente es más fácil que empezar de cero. Por supuesto. Sí, es más sencillo complementarlo, dejarlo a un lado. Te puedo mencionar, por ejemplo, uno de los conceptos más triviales, y digo porque no tiene trascendencia representativa en la cuestión de un control de seguridad y salud ocupacional, puede ser el control de documentos y el control de registros. Ahora en la nueva norma se llama control de la información documentada o información documentada. ¿Qué es? Pues es simplemente tomar los dos elementos de OSAS y ponerlos en ese nuevo elemento de ISO y ya se cubrió el requisito de ISO. Entonces, en muchos de los casos va a ser así de sencillo el ir integrando o vinculando la información de lo que tengo en OSAS hacia el requisito de 45000. En otros casos será necesario complementar esa información. Sí, por ejemplo, en OSAS 18001 se habla de las partes interesadas, de su participación, de su consulta. En ISO 45000 se habla de la representación de los trabajadores. En México es muy marcado y muy importante considerar a los sindicatos de trabajadores como la representación de los mismos. Muchas veces OSAS no adoptaba o no abrazaba a los representantes de los trabajadores mediante estos entidades llamados sindicatos. Hoy por hoy en 45000 se exige que esos representantes sean parte del sistema de gestión. Entonces, pues seguramente ahí habrá que hacer un poquito más de trabajo. Ya no es tan sencillo. Pero vale la pena. Ah, sí, seguro, seguro. Yo creo que siempre he creído que hay muchos sistemas de gestión muy importantes, pero creo que cuando hablas de vidas de personas, no puede haber algo más importante. Totalmente de acuerdo. Entonces, en un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, un error tuyo, un error mío puede ser el perder la vida
mía o de alguien más. Entonces, pues nadie se puede dar el lujo de eso. Eso es invaluable. Claro que sí, toda la razón, Víctor. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa con Claro. esta información tan valiosa, pero vamos a volver en unos momentos más aquí en Global TV. Nos hablabas acerca de la importancia, de cómo nace este estándar, cuál es la necesidad que se dio en el mercado, pues de salvaguardar la seguridad y la salud de los trabajadores. Y bueno, me gustaría que profundizáramos un poquito más en las diferencias, como por ejemplo en los requerimientos obligatorios. ¿Qué diferencias pueden encontrar las empresas entre ISO 45001 y la serie OSA? Hay una gran ventaja con ISO 45000 y es que nos da la facultad de dejar de documentar tantos procedimientos. Actualmente quienes tienen adoptado un esquema de seguridad y salud ocupacional en la versión o bajo los requisitos de OSAS se han topado con que cada vez que leen un requerimiento dice se debe mantener un procedimiento para la participación y consulta, se debe mantener un procedimiento para el control de documentos, un procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencias. Ese término de procedimiento desaparece en ISO 45000. Ahora existe la información documentada y si bien ya en un futuro, en otros programas seguramente tocarán puntualmente cuál es la información documentada requerida, ya no se piden como un procedimiento. Es decir, puede ser un manual, puede ser instructivo, puede ser un procedimiento, puede ser un diagrama, puede ser un mapa. Es decir, finalmente la intención es que esté plasmado en un documento, no necesariamente en un procedimiento. Esa es una facultad que ahora tiene ISO 45000 que va a permitir a los sistemas ser un poquito más flexibles en la estructura documental. Otro de los requisitos importantes diferentes es que ahora, por ejemplo, desaparece la figura del representante de la dirección o de los representantes de la dirección, que es un requisito exigido en el estándar OSAS o en la serie OSAS. En este nuevo esquema, si bien todavía existe esa figura, ya no se llama así, ya no es un representante del director. ¿Por qué? Porque ahora se exige al director ser él quien entregue o rinda cuentas de la efectividad o de los resultados de su sistema de gestión. En las serie OSAS teníamos un solo elemento, había un solo requisito, era del 4, íbamos del 4.1 al 4.6, de ahí se acababa la norma. Hoy en día en la serie en la norma ISO 45001 hay 10 elementos, vamos del 1 al 10, siendo los requisitos puntuales del 4 al 10. Entonces, la norma o la serie OSAS cambia a esta ISO 45000 donde ese es más explícito en el requerimiento, ya no es tan ambiguo el requisito, ya no lo deja tan a la interpretación de las organizaciones o de quienes quieren adoptar este esquema. Parte importante de los cambios de los requisitos es que al ser todo sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional debe ser un sistema totalmente preventivo. Lo mencionábamos antes de ir al corte y decíamos que para mí sería el más importante de los sistemas de gestión, porque un error puede causar la pérdida de una vida, ¿no? De una vida humana es invaluable, sea quien sea la persona. En la serie OSAS se habla de accidentes e incidentes. Como en ISO 45000 el esquema es totalmente preventivo o enfocado a la prevención, ya no podemos hablar de accidentes porque teóricamente nosotros ya estamos previniendo que eso nos pase. Solamente hablaremos de incidentes. Las investigaciones que antes hacíamos sobre accidentes e incidentes, ahora solo quedarán en incidentes. ¿Por qué? Porque yo voy a montar un sistema de gestión dirigido exclusivamente a la prevención de esos accidentes, a controles que prevengan esos accidentes. Parte importante de los cambios que surgieron en los conceptos de OSAS e ISO 45000 es ese concepto del control operacional.
Ahora el control operacional se exige planificado. ¿Qué significa esto? Que me digas al menos quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, con qué lo va a hacer, dónde lo va a registrar y qué acciones va a tomar en caso de que ese control no se ejecute de manera efectiva, exista alguna desviación. Antes hablábamos de controles operacionales y no sabíamos quiénes eran los responsables, quiénes los tenían que ejecutar, en dónde se debían mantener la evidencia mediante el registro, con qué frecuencia, no sabíamos. ¿Por qué? Porque el estándar simplemente decía, pues, establece tus controles operacionales, así es más genérico. Entonces, un control operacional podía ser desde el señalamiento que encontrábamos de no corra por las escaleras o tómese el pasamanos, y decían, pues ese es un control operacional y es suficiente para mí, y aunque en teoría es válido, muchas veces nos dábamos cuenta de que era algo más complejo porque pues dependía de un control más formal, es decir, a lo mejor era una escalera con barandales más pequeños y necesitábamos controles operacionales de ingeniería donde nos dieran barandales para personas que miden más de 1,80, ¿no? Porque seguramente los que teníamos eran para personas bajitas y pues no es la misma efectividad del control operativo. Entonces, hoy por hoy, el cambio radical en los controles operacionales es un argumento tangible en esta nueva norma ISO 45001. El resto de los conceptos, si bien ya se toman o se pueden rescatar desde un OSAS 18001, existen muchos otros que yo creo que serán temas de un par de programas adicionales, porque bueno, te vas a encontrar que hay cambios en abordar el proceso de compras, que habrá cambios. Bueno, lo voy a cortar acá, porque me imagino que ustedes se van a aburrir y a ver cosas que no están viendo, pero en realidad lo que este expositor menciona es muy importante en los cambios que hubieron de esa norma que estaba mostrándole a ustedes con respecto a la actual. Los cambios han sido bastantes y bueno, significa aquello que las empresas que tienen la OSHA 18001 prácticamente tienen el 45% de lo que exige la ISO 45001. ¿Ya? Entonces, voy a volver atrás nuevamente. ¿Ya? Yo pienso que ese video ha ayudado a aclarar bastantes cosas. ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. Muy bien. Me voy acá. Bien, entonces aquí como ustedes ven, hace una elaboración de matriz de riesgo, ¿ya? Para posteriormente, en base a esta matriz, ir elaborando procedimientos para minimizar riesgo, ¿ya? Entonces, ya acá, por ejemplo, en este marco, en este diagnóstico establece algo que dijo este señor. Cualquier accidente que se diera en alguna empresa, esto implica dinero, implica pérdida para la empresa, de todo punto de vista, ¿ya? Y se tiene acá una clasificación de los costos que pueden implicar estos accidentes, que pueden ser directos e indirectos, ¿ya? Y después habla de lo que viene a ser la estadística de seguridad. Y por ahí han tenido la oportunidad de ir a una empresa y hay un letrero que se dice: llevamos 1000 días sin accidente, o llevamos tantas horas sin que hubiera un accidentado.
Entonces, eso implica de que hay una efectividad de reducir los riesgos en esa organización. Bueno, entonces aquí hay una fórmula para calcular a través de estos índices, ¿ya? Y llevarlo a una estadística que es muy importante para la empresa. Bien, incluso hay una tabla que implica a las jornadas perdidas de acuerdo al tipo de lesión, ¿ya? Los dedos, perder una mano, en fin, ¿ya? Y bueno, con el cálculo de los días perdidos por un accidente, lo que podía implicar, digamos, dentro de la estadística, horas perdidas para la empresa, ¿ya? La importancia acá, en esta parte, está relacionado a los equipos de protección personal, ¿ya? Y decía este señor de la importancia que tiene los equipos de protección personal, es decir, ropa, zapatos, guantes, casco, audífonos, que tienen que ver con la calidad que estos se compra de un proveedor, ¿no? Entonces ahí hablaba este señor de la importancia que tiene la calidad que deben cumplir estos equipos de acuerdo a normas. Por ejemplo, acá en Bolivia, INORCA ha establecido las normas en cuanto a ropa y zapatos de seguridad. Y entonces esos deben cumplir lo que dicen esas normas, ¿no? Para dotar a sus trabajadores, ¿ya? Después de esto, ¿ya? Esta empresa tiene su misión, tiene su visión, cuál es el rubro de trabajo que hacen, dónde está situada, ¿ya? Cómo está organizada la empresa, su estructura, ¿ya? Aquí, por ejemplo, habla de calidad, de compra. Bueno, aquí no se ve en la estructura que haya un responsable de seguridad, pero sí hay de calidad, ¿ya? Entonces, me imagino que esta propuesta genera elaborado en este organigrama dónde debe estar un responsable de lo que es seguridad y higiene ocupacional. Bien, aquí hay una descripción de la responsabilidad. ¿Ya? Aunque este SMS que está acá, ya en el organigrama, ¿ya? Específicamente está relacionado a algo de seguridad, pero también de medio ambiente, ¿ya? Tiene algo de seguridad, este responsable. Entonces, imagino que esta ingeniera estaba en este cargo, ¿ya? Espero que esté claro hasta ahí. Buen día. Y bien, entonces aquí ya describen los trabajadores, la infraestructura. Esto es importante porque a través de los planos, dependiendo de los lugares, se debe establecer cuántos inspectores debe haber, qué tipo de señalética debe haber, cómo se puede establecer los puntos de encuentro en caso de un accidente. Y bueno, como también la importancia que tienen los equipos, porque al final de cuentas a veces estos equipos son de alto riesgo. Y los tipos de servicios que hacen, ¿no? Cuántos servicios han hecho, qué empresa.
bueno, los trabajos que estaban en ejecución, todo aquello que tiene esta empresa, ¿no? Esta es su infraestructura. Igual, fíjense, acá podrán ver, ya hay una señalética que se permite visualizar en la fotografía, ¿no? Entonces, fíjense, incluso hasta disposición de basureros para los residuos, ¿listo? Y peor todavía, si este es un área de gases inflamables, no solamente debería haber un extintor, debería haber incluso un hidrante ahí, ¿ya? Y bueno, se muestra esto, esta imagen. Bueno, todo esto es lo que tiene esta empresa, es grande, ¿ya? Y aquí, esto por ejemplo. En cuestión de higiene, ya, de acuerdo a la ley 16.998 establece, ¿no?, cuántos baños debe haber, de acuerdo al número de trabajadores. Esto debe estar en condiciones higiénicas. Bueno, entonces, esto está establecido en este artículo, ¿no? En el artículo 358 de la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional. Bueno, entonces, como ustedes ven, este trabajo ha sido bastante amplio, ¿ya? Acá, por ejemplo, en orden de limpieza, que también es importante en lo que es higiene. Bueno, hasta la disposición de las señalizaciones, acá vemos uno de punto de encuentro, ¿no? Bueno, aquí habla qué es lo que debe cumplir esta área, donde sueldan, ¿ya? De la disposición de gases, de iluminación y otros, ¿ya? Bueno, aquí ya empieza a hablar de los equipos de protección personal, ¿ya? La importancia que tiene de acuerdo al tipo de trabajo. Los soldadores al menos deben estar dotados de gafas especiales, ¿no?, para soldar. Y bueno, entonces establece las actividades que hace este departamento de seguridad. Y aquí viene la propuesta, ¿no? Miércoles, que es largo realmente. Bueno, aquí viene la propuesta y básicamente está establecida lo mismo que hemos visto en calidad, ¿no? Lo que viene a ser la política, la planificación, la implementación y correlación y la verificación, ¿no?, de lo que se ha efectuado para la aplicación de esta olla, ¿no? Bien, aquí muy fundamental contar con un manual, porque la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional a todas las empresas les exige. Aquí ya está, en este caso, redactada cuál es la política de esta empresa, ¿ya? Tal como lo habíamos visto, como debe estar redactada, se compromete a llevar adelante una cultura de mejora continua. Este término mencionaba que debe estar ahí, ¿no? Mejora continua en seguridad y salud ocupacional. Y bueno, aquí habla qué es lo que debe hacer y que están relacionadas a esa norma. Los objetivos, la planificación, que básicamente todo esto que ustedes ven, P8, P10, P12, son documentos, ¿ya? Son documentos. Y vamos a irnos directamente, después de que hace este análisis de riesgo, ¿ya? En anexo están todos los procedimientos que pide. Ya en la ISO 45001 habíamos escuchado
de que ya no se habla de procedimiento, se habla de documento, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Hola. No hay ninguna pregunta. ¿Sí? ¿No hay pregunta? Dice, ¿Sí? entonces OSHA hizo lo mismo, solo que hizo está más completo. La OSHA ya pasó de moda. Es una versión que se venció en abril de este año y que generalmente tiene un 45% de lo que viene a ser la ISO 45001. No sé si ustedes estarán viendo acá esta carpeta. ¿Se ve, jóvenes? Hola. Sí, sí dice eso. Miren, esta ingeniera, que me imagino que sigue trabajando en esta empresa, todo aquello que ustedes han visto son documentos que si viene, digamos, un auditor y, a ver, muéstrame su manual de seguridad. ¿Qué hacen con respecto a las no conformidades? ¿Cuáles son los programas de emergencia? Si hay identificación de riesgo. Hay veces los permisos de trabajo están relacionados a cuando los trabajadores van a efectuar un trabajo de alto riesgo. Entonces, debe tener la empresa, por ejemplo, cuando murieron esos 2 trabajadores, entraron a un canal y murieron los pobres porque absorbieron todos los gases que se generaron ahí. Ahí debería contarse con un permiso de trabajo. Es decir, de que eso es algo que establece cómo deben efectuarse esos trabajos de alto riesgo. Si es posible, deben llevar un equipo que les permita dosificar oxígeno, ¿ya? Y debe haber unos 2 o un trabajador que esté afuera, ya controlando que los de adentro, los que entraron adentro, que efectúa ese trabajo, no la estén pasando mal. Y haya en ese momento que hay un problema, ¿ya? Entonces esa persona pueda socorrer. Por eso les digo, esto es más largo. Todo esto es lo que ella ha elaborado. ¿Listo? Bueno, jóvenes, vamos a tener que hacer un tercer enganche ya que es largo, muy largo. Son las 24, a las 9:30 hacemos el enganche, ¿listo? Tenemos 5 minutos más. Ay, qué largo esto.